Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. ¿Qué tal? Muy buenos días. 16 minutos que pasan de las 11 de la mañana. Aquí estoy en esta ocasión de nuevo en sustitución de la compañera Isabela Icardo Monserrat Taboada hasta las 12 del mediodía en esta primera edición de La Voz del Faro. Nos acompaña hoy, igual que en el día de ayer, Rafael Montero. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Y hoy la compañera Rocío Abad. Muy bien. Todo este tiempo por delante para ir desgranando los asuntos que destaca también el diario El Faro de Ceuta. Ese es el objetivo. Por lo que te he estado oyendo y además estuviste ayer en el Pleno, Rocío, los ecos del Pleno de ayer bajo nuevo formato, del nuevo reglamento. Formato, hay que decirlo, y hay que se riza el rizo porque lo he escuchado también que se va a cambiar. Pero bueno, vamos en principio con el Tarajal, que creo yo que fue lo que copó más tiempo en el Pleno de ayer, ¿no? Efectivamente, es un Pleno con nuevo formato, es decir, solamente ayer, bueno, es el primer Pleno que se ha celebrado de acuerdo, ¿no?, al nuevo reglamento de la Asamblea, ya modificado. Eso va a hacer que a partir de este momento pues haya dos sesiones plenarias ordinarias en lugar de una como había estado hasta ahora. De hecho, tuvimos ayer la parte, digamos, propositiva, es decir, en la que tanto el Gobierno como la oposición plantearon sus propuestas. El jueves tendremos la parte de fiscalización de la acción de Gobierno, es decir, de las interpelaciones fundamentalmente, ¿no? Pero si nos metemos de lleno en el Pleno, ¿no?, en el contenido, bueno, destacar sobre todo que de todos los asuntos, ¿no?, que se abordaron ayer, obviamente había uno que sobresalía por encima del resto, que era la situación del Tarajal, ¿no? Nosotros venimos informando desde hace ya mucho tiempo, ¿no?, y en estas últimas semanas, pues de ese agravamiento, ¿no?, que se ha producido en la ya de por sí caótica situación de los polígonos y del entorno fronterizo en su conjunto, ¿no? Y bueno, y era ayer un tema que salió a colación pues a través de una propuesta planteada por el Grupo Caballa, que pretendía, bueno, pues un plan bastante ambicioso, ¿no?, de tomar una serie de medidas, bueno, pues de alguna manera para intentar reordenar la zona, ¿no? Entre esas medidas, pues el plan no salió adelante. Ahora explicaremos por qué. Quizás, aparte de los propios intereses del resultado de la votación, muy interesante también lo que se estuvo, o sea, los datos que se dieron, ¿no? No como el debate que se suscitó, ¿no? El plan pretendía, por ejemplo, un plan de inversiones públicas en la zona, en convenio con el Ministerio de Interior, ¿no?, pues para la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado y la policía local, y también la elaboración de un reglamento de funcionamiento de los polígonos, pues que estableciera, por ejemplo, algo tan básico como horarios de apertura, ¿no?, horarios de apertura, en fin, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y limpieza de la zona, en ese reglamento, ¿no?, que regulara de alguna manera la actividad que se desarrolla en los polígonos comerciales. Bueno, pues a través de esa propuesta, ¿no?, pues ya se dio pie a, bueno, pues a críticas, ¿no? Desde la oposición en su conjunto, pues se le criticó sobre todo al Gobierno de la ciudad su inacción, ¿no?, al Gobierno de la ciudad y ya por extensión también a la Administración General del Estado, ¿no?, porque este no sea un tema, obviamente, que sea nuevo. También salió a colación, bueno, pues que en la última Junta Local de Seguridad, que ya lo estuvimos comentando también en la tertulia en las finales de la semana pasada, bueno, pues que en la Junta Local de Seguridad, que se habló monográficamente de este tema, pues que tampoco saliera a reducir nada más que el hecho de que se le aconsejara a los comerciantes, ¿no?, que volvieran a implantar la seguridad privada. En fin, pero me parece muy interesante algunos de los datos que en respuesta a esas críticas, ¿no?, pues ofrecía que se encargó de ofrecerlos el consejero de Medio Ambiente, pero solamente porque antes hay que recordar que Emilio Carreira, en la legislatura anterior, cuando se comenzó a actuar, ¿no?, sobre el tema del Tarajal, llevaba el área de Hacienda, ¿no? Primer dato que puso encima de la mesa. Hablábamos aquí con el presidente cuando vino esta semana pasada. Bueno, él hablaba de unas operaciones que él no podía, ¿os acordáis?, ¿no?, que él decía, bueno, que ese plan que se inició hace un año, cuando le preguntábamos, ese plan contra el fraude fiscal laboral en todo el entorno fronterizo del Tarajal, cuáles habían sido sus resultados. Él daba como resultado, por ejemplo, que se había incrementado considerablemente la recaudación del ISI por importación de mercancías. Bueno, pues ayer uno de los datos que daba Emilio Carreira, que yo creo que es muy revelador, es que dice que el 70% de las inspecciones que se realizan en el puerto sobre mercancía que tiene como destino el polígono del Tarajal, el 70% es fraudulenta.
Eso significa que está valorada muy por debajo de su valor real. ¿Eso en qué repercute directamente? Bueno, pues que en los ingresos de la ciudad pues se mermen considerablemente. Decía, por ejemplo, que había, por poner un ejemplo, ¿no?, de los que él les puso en el pleno, que había pantalones vaqueros, ¿no?, valorados a €0,5. Madre mía. O sea que eso ya puede dar unas ideas de por dónde van los tiros. También dio datos bastante interesantes en torno a toda la regulación de las naves del Tarajal, ¿no? Tanto que hablamos de cuando en cuando, cómo está la situación de las naves del Tarajal, están de acuerdo con tienen licencia para poder trabajar, tienen su documentación en regla. Bueno, es muy revelador también que solamente el 26% de esas naves tenga licencia de apertura, es decir, 74 de casi 300, de 286, sobre otras 80 y tantas, 88 creo recordar, tienen encima una orden de cierre, ¿no?, un decreto de cierre, otras 30 tienen la actividad suspendida, 20 y tantas son consignas, ¿no?, en las que se almacenan únicamente bultos y se sabe que en ellas pernoctan porteadores por la noche para poder salir rápidamente a primera hora de la mañana al BIUS. Bueno, pues eso era un poco el panorama, ¿no?, que el consejero dejó encima de la mesa. Ya si quieres, pues yo dejo también ya a Rafael también que con estos datos encima de la mesa pues también haga él sus valoraciones y sus consideraciones. Claro. La primera valoración, Rocío, que tenemos que hacer es que, y ya la hemos hecho muchos días, esto no deja nada más que darnos la razón, ¿no? Esto es un problema que se va haciendo cada vez más grande y que nadie le pone solución. El polígono como tal era una brillante idea en su día porque se centralizaba la demanda que había de Marruecos en la actividad comercial al por mayor y también al por menor, que estaba dispersada por todo Ceuta. Pero claro, de esto a lo que hay ahora nada tiene que ver. Primero porque las mercancías tradicionales que se vendían en aquella época, muchas han desaparecido porque los aranceles en Marruecos de productos europeos han desaparecido, han ido bajando año tras año. A partir del 2012 pues se terminó. ¿Y qué es lo que está utilizando ahora el polígono? Pues está utilizando para lo que tú acabas de decir, como consigna, como estafa, como negocio externo a los comerciantes de Marruecos y como paso fronterizo. A mí la propuesta de Caballa, matizándola, me parece bien porque algo hay que hacer, pero es que tú destacas como algo extraordinario lo que dijo el consejero, que para mí es el consejero que más claro habla, que es el señor Carreira. Tendrá muchos defectos en otro aspecto, pero en expresarse lo dice con claridad y sin tapujos, ¿no? Y es que el tema de recaudación que yo vengo defendiendo aquí, que esas mercancías la trae un testaferro o una empresa piloto con un capital de 30.000 euros, y que esas mercancías se tenían que haber un mayor control por parte de la fiscalidad de Hacienda, o sea, de lo que es aduana, de la vista aduana, y por la fiscalidad local, porque en el 70% que dice el consejero yo creo que se queda corto. En el 90% de esas mercancías no declaran el valor, que es donde está el negocio. Si un pantalón vaquero de China tiene que hacerlo un importador, ya lo he explicado varias veces en esta mesa, y lo tiene que hacer y paga un 70% de arancel del valor que tiene el pantalón en fábrica, por aquí no solamente no paga el 70%, sino que pagaría un 10% y encima del 10% lo declaran 10 veces menos, pues en muchos casos no paga ni el 1%. Entonces aquí hay una contradicción. Por una parte, el ayuntamiento defiende que está en su derecho de la recaudación y por otra parte no controla y cumple con su obligación de control. Porque no tiene sentido que diga a estas alturas, cuando lleva 30 años ya el polígono funcionando, que solamente el 26% tiene licencia. Pues que la cierre y cumpla la normativa que existe. Se le da un plazo y si no cumple la normativa se cierra ese comercio. Pero eso se supone que se está haciendo, ¿no, Rafael? No se supone, pero no hay que suponer nada, las leyes están para cumplirlas. Pero si tú quieres abrir un bar y no te dan licencia porque no tienes los servicios en condiciones, o no te dejan que lo abra o te lo cierran.
Y aquí parece que el terreno es el terreno comanche. Claro, es que está... Y que no hay valor, y lo voy a decir con mayúsculas, para cerrar una nave del Tarajal. No, si es que lo decía ayer el propio consejero, que lo que hay que procurar es que los polígonos del Tarajal no estén como hasta ahora, ¿no? Prácticamente al margen de las leyes españolas, ¿no? Pero es que no, pero vamos a ver. Es muy fuerte que se diga eso, Pero es que si está al margen de la ley, lo está diciendo quien deba hacer cumplir la ley. Pues eso te estoy diciendo, es tanto, bastante fuerte que se diga, que se reconozca que me eso así. Que el polígono del Tarajal, el 26% solo tiene licencia, o sea, hay 26 señores que cumplen con su obligación. No, 26 no, perdona, 74. Bueno, de 286, un 26%, y que un 70% o 70 y tantos por ciento no cumpla y no le pasa nada, sí. Y no le pasa nada, pues incluso se está produciendo un hecho comparativo de una competencia desleal, porque uno tiene los papeles en regla y otros no lo tienen. Eso está claro. Por lo tanto, esto no depende de que haya un acuerdo, que sería muy bueno un acuerdo entre todos los partidos, una colaboración con la Administración del Estado, como propuso Caballa. Esto depende simple y llanamente del gobierno de la ciudad, que haga cumplir la normativa vigente, y el que no tiene licencia se le cierra. Punto número 1. Punto número 2. Esas naves que sirven como consigna y están declaradas como naves comerciales con una actividad dado de alta en Hacienda, con una actividad que no cumplen, ahí tiene que actuar también Hacienda y cerrarla. Porque si yo declaro que lo que tenemos es un periódico y en vez de tener un periódico, una televisión, una radio, aquí lo usamos iba a decir una cosa muy fuerte, me voy a tener de un paz de alterne, pues lógicamente vendrán y me lo cerrarán, porque no será un periódico, será otra cosa, ¿no? Y por lo tanto, la actividad que se declara es la que te autoriza a ejercerla. Claro. Por lo tanto, es muy fácil. Tú tienes una nave y puedes tenerlo como consigna, pero tiene que ir a Hacienda, darte de alta como consigna, pagar tus derechos, tenerla clasificada como consigna y cumplir con todos los requisitos que tenga una consigna. Por lo tanto, porque fíjate el riesgo que tenemos, en las circunstancias que estamos, que metan allí un paquete de consignas y que hagan explotar el polígono. Podía ser, bueno, ¿verdad? Claro, pues estoy diciendo una barbaridad. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Podía ser que en un paquete, en un bulto de esto, que nadie sabe lo que trae, porque vienen cerrados ya desde la península, que cuando haya una aglomeración tremenda, pues que ocurra una desgracia. Quiero decir, sí. A mí lo que realmente me indigna es que, sabiendo la causa, no se ponga remedio. Si hay que cerrar el polígono, se cierra. Si el polígono no es una fuente de riqueza para la ciudad, no lo es. Era muy significativa también una frase que decía ayer ni siquiera es un punto de creación de empleo, Rocío, porque una mayoría son los propios dueños que son de Marruecos, y voy a decirlo corriendo el riesgo que se me tache de alarmista. En muchos casos los trabajadores que tienen son trabajadores de Marruecos que no están ni siquiera dados de alta en la seguridad social. Sí, yo no creo que eso sea alarmista, yo creo que esa es la realidad. Por lo tanto, en muchos de los casos, ¿no? Algunos del polígono me podrán decir, hay que ver lo que dice este hombre. Es la realidad. Se está utilizando un terreno de Ceuta como si fuera una ampliación de Castillejo. Y las autoridades de Ceuta lo están permitiendo. ¿Cuál es esa frase significativa? Pues mira, decía ayer el consejero que para quien dice, ¿no? Va muy en la línea con lo que ha dicho Rafael ahora mismo, ¿no? Que para quien dice que el Tarajal es el pulmón económico de Ceuta, bueno, pues a lo mejor es un pulmón que va a terminar asfixiando, ¿no? a la economía de Ceuta, ¿no? Hablaba Rafael ahora mismo de Castillejo. Bueno, pues otro dato también bastante significativo y bastante revelador, también lo hemos hablado aquí nosotros muchas veces, ¿no? El consejero hacía un poco de memoria, ¿no? A ver,
por qué se ha llegado a esta situación, digamos, de caos mucho más caótica, si valga la redundancia, que hace 10 años, ¿no?, cuando se abrió el BIUS, que ya de por sí era una situación bastante conflictiva, ¿no? Bueno, dice que desde que se haya notado un aumento significativo en cuanto al número de porteadores en los últimos 4 o 5 años, a raíz precisamente de la desaparición de los aranceles, claro. porque incluso desapareciendo esos aranceles, esa barrera impositiva, ¿no?, de Marruecos que tenía con respecto a los países, a los productos que venían de la Unión Europea, bueno, pues hay productos aquí que salen más muchísimo más baratos, muchísimo más barato. Luego, aparte, eso ha propiciado una inmigración interna, ¿no?, dentro del propio país vecino. Ha aumentado con Tetuán. Bueno, ayer, por ejemplo, nosotros ya lo sabíamos de oídas, ¿no?, y porque la gente comenta, ¿sabes?, tal, no sé qué, hay que ver la cantidad de gente que hay en Castillejo. Bueno, pues Castillejo tiene ya más de 100.000 habitantes. Entonces, mucha de esa población no es originaria, no es autóctona de la zona, sino que ha venido un poco al calor, ¿no?, del desarrollo de una actividad transfronteriza, como es el comercio atípico, ¿no?, por llamarlo de una manera que no dañe la sensibilidad de nadie, atípico entre Ceuta y Marruecos. Las inmediaciones de Castillejo hasta Tetuán, ¿no?, de Rincón y de todas las... Tiene 40 kilómetros, se ha concentrado hoy una población que no es hasta originaria. Hasta 40 kilómetros de la frontera no necesitan visado por el acuerdo. Efectivamente, claro, hay un acuerdo tácito entre las autoridades de los dos países por el cual... No, la autoridad europea. Por el cual ni nosotros tenemos que sellar cuando vamos a Marruecos, en teoría, ni ellos necesitan visado, ¿no?, para entrar a España. Otra cosa sí es a la hora de salir de Ceuta, ¿no? Es decir, no puede pernoctar. Schengen empieza en el puerto de Algeciras, ¿no? Ellos no pueden pernoctar aquí. No pueden ni pernoctar, ni pueden viajar a la península, sino con el visado, pero sí pueden pasar esas horas diurnas, digamos, de estancia y trabajar aquí en Ceuta. Pues al amparo, digamos, de esa regulación especial, pues en la provincia de Tetuán y concretamente Castillejo, pues ahí se ha convertido en un foco de inmigración interna dentro de Marruecos. Muchísimas de esas, muchísimas, pues, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje bastante amplio de esta población a lo que se dedica es al comercio transfronterizo, a cargar bultos. Ayer daba el dato, ¿no? Cuando estaba interviniendo, decía, mira, nos acaba de llamar el coordinador de servicios que tenemos en el Tarajal, 6.500 personas, había a las 9 de la mañana ayer en el Tarajal, y 1.500 vehículos, solamente vehículos con matrícula marroquí, solamente destinados a la carga de mercancía, es decir, preparados, le quitan las partes accesorias y tal, pero ¿no? si yo no estoy en contra de la venta de mercadería hacia Marruecos, si eso ha existido siempre, estoy en contra primero de dos cosas. Uno, que se ha ido sustituyendo al comerciante nativo ceutí por un señor que, porque la ley le ampara y con una sociedad de 3.000 euros, crea una sociedad en Ceuta, aunque sea extranjero, la ley le ampara, y pone una sociedad aquí que no está la sociedad de desarrollo, ni crea puestos de trabajo, ni hace declaración a Hacienda, sino que es una receptora de la mercancía para mandarla a Marruecos. Una empresa fantasma. Una empresa, y en algunos casos ni empresa, sino un señor que a través de la agencia le traen las mercancías, se la entrega en el suelo, descarga el camión y distribuye los hurtos. Pero esa actividad y otras muchas, primero hay que estar regularizada y se ha ido dejando sin regularizarse, punto número uno. Punto número dos, ha faltado un celo o mucho celo de control que es lo que viene en esos bultos. Por este malentendido es que hay que llevarse bien con Marruecos. Sí, podemos llevarnos estupendamente, si lo más perjudicado es la fiscalidad de Marruecos. Lo que pasa es que Marruecos tiene un problema también interno, que es parecido al que tiene el gobierno de la ciudad. Si lo corto, dejo de recaudar, y en Marruecos si recaudo, me crea un problema social porque hay 100.000 personas que viven de esto, o 60, 80.000 personas. También fue una reflexión que salió ayer a colación en el Pleno. Pero eso es una cosa que se sale del contexto de las dos ciudades, eso a nivel de Estado. Pero aquí lo que no se sale del contexto de la ciudad es que haya el 70% de las naves que no están regularizadas. Después de 30 años, el 70% de las naves
que no está dada de alta en Hacienda con la actividad que desarrollan. Que tú puedes tener una consigna y darte de alta, es legal, no es algo que se esté fuera de la ley. Y después, la injusticia y la falta de control por parte de la autoridad española de permitir a una señora con un bulto de esas dimensiones. O que estén bajando, como dice nuestra portada, otra vez por la escalera de la muerte, cargado de bulto, para que haya otra desgracia. Y después la cerrarán otra temporada. Es que esta foto es tremenda, Rafael, si hay un porque problema, esta foto, claro, esa foto es tremenda, pero no es la primera vez que sale, ni la segunda ni la tercera. Parecerá una foto que no dice nada, pero ahora vamos a explicar por qué. Si te das cuenta y cogemos la hemeroteca, cada vez las fotos son más tremendas. El otro día vimos cómo aplastaba a un minusválido. Por lo tanto, aquí lo que tiene que hacer la ciudad y las autoridades, delegación de gobierno, es hacer cumplir la ley y no mirar para otro sitio. O sea, por eso me sorprende y me alegra en parte la claridad del portavoz allá en el pleno, señor Carreira, diciendo lo que ocurre. Ahora lo que espero es que actúe la policía local, que actúe el departamento de apertura, que no es de medio ambiente. No vale con decir a los empresarios en una junta de seguridad que los empresarios pongan allí una seguridad privada. Oiga, ese no es el problema. Bueno, que hay muchos empresarios que se niegan a poner seguridad privada Claro, porque dicen pero lo que tú dices, que hay gran parte de esa mercancía que llega al Tarajal que no tiene dueño, que es una mercancía que descargan y que la trasladan a que pasa por el beauty. Claro, que es la que genera problemas realmente de orden público, ¿no? Es inadmisible, porque no creo que ocurra en ninguna parte del mundo, que por un polígono se haga un paso fronterizo. El polígono es un polígono cerrado, que tiene una actividad, y el paso fronterizo es un paso fronterizo que tiene otra actividad. Y claro, si yo soy empresario allí y estoy dado de alta y tengo mi licencia y me quieren hacer pagar un gasto para poner orden en algo que no es del polígono, claro que me voy a negar. Claro que me voy a negar, porque ya es lo que hablaba antes de la competencia desleal. Yo tengo unos gastos fijos por cumplir la ley y viene un señor aquí con un camión, lo descarga en la puerta del polígono, pasa la mercancía por mis narices, yo no la he vendido y encima tengo que controlar la seguridad privada. Me parece que no es de recibo. Por lo tanto, yo lo que le pido a la ciudad es que, como lo sabe que hay una estafa, que hay un abuso, que haya mayor control. Y el otro día decía, vamos a darle una solución. Los vistas de aduana tienen la obligación de revisar los hurtos y tomarse el tiempo necesario. Bueno, pues se tome el tiempo necesario. Que en vez de abrir aleatoriamente de un camión un bulto, que abran 20. Y en vez de tardar un día, que tarden 5 días. Pero la Asociación de Transportistas se quejaba precisamente por esto, ¿no? Por la tardanza, le está supervisando. No, la Asociación de Transportistas no se queja porque si tú tienes contratado, yo soy un empresario del Tarajal, y el contrato que venga en el barco a las 8 de la mañana el camión y quiero regresar de las 6 y no puedo, como he cerrado el precio, pues claro, me perjudica. Pero si eso sabe que va a ocurrir, ese transportista mañana dice, yo no le llevo a usted la mercancía a Ceuta porque me hacen estar ahí 3 días, me tiene usted que pagar 3 días, y entonces se encarece y ya no es tan rentable. Claro. Por lo tanto, el transportista se puede quejar si no está avisado lo que ocurre. Si sabe que para que va a estar la mercancía para su revisión un mínimo de 3 días, pues la tarifa que le pasa al comerciante es los kilómetros y 3 días de distancia del camión. Por eso digo que aquí la solución la tenemos nosotros, las autoridades de Ceuta, porque es un problema nuestro. O sea, esta foto es un problema nuestro, no es un problema de Marruecos ni de las buenas relaciones. El que haya un 26% de apertura y un 76% que no cumple la ley es un problema nuestro. El que haya señora con bulto de 40 kilos en la espalda y no se cumplen los derechos humanos y no actúe la autoridad para impedir esos bultos, esa circulación con esos bultos y mucho menos por una escalera, es un problema nuestro. Entonces, somos nosotros los que tenemos que darle solución.
Y no mirar de que es que vamos a paralizar el pulmón. Y después vienen las amenazas. No es la primera vez que he escuchado que cuando no se le atiende a estos empresarios del polígono, amenaza con cerrar. Cierren ustedes, si es que tenemos que cerrarlo nosotros. O sea, es el ayuntamiento el que tiene que cerrar el 76% de las naves porque no cumple la legislación vigente. No amenace usted con cerrar. Entre otras razones, Rocío, porque la recaudación de ese pulmón que hace el ayuntamiento está garantizada por el Estado español. Mira, ayer decía el consejero que el esfuerzo presupuestario que hace la ciudad en todo el ámbito del Tarajal, pues el mantenimiento, el limpieza, 6 millones de euros. Lo que cuesta, o sea, lo que recauda la ciudad por el IPSI que dejan las mercancías que llegan a Ceuta con destino al Tarajal son 10 millones. Claro. Por eso digo que no es ningún pulmón. Ciérrese el Tarajal. Es muy duro lo que estoy diciendo. Pero no amenacen con que vamos a cerrar. No, lo vamos a cerrar nosotros. Y el que quiera estar en el polígono, ejercer una actividad empresarial, tendrá que cumplir con las leyes españolas y las leyes locales. Pero es que aquí no hay nadie que se la haga cumplir. No hay claro, nadie. Ayer decía, también, claro, esa reflexión también decía, claro, que todo lo que se hace en el ámbito del Tarajal se hace con mucho tiento también y para no perjudicar a la economía del país vecino, por todo lo que estábamos hablando. País vecino, con muchísima población. Pero ese no es nuestro problema. No, vamos a decir, sí, por no perjudicar, sí, decían ayer, no, es que eso no lo por voy a... no perjudicar efectivamente al vecino, a la economía del vecino, pero eso no, a la gran cantidad de población que depende de ese comercio, pues tampoco se actúa, pero eso no es... Tampoco es una justificación. No es justificación de ningún tipo. Porque por esa regla de 3 podríamos dejar que entrar unos cuantos chorizos de Marruecos y no asaltaran las casas para colaborar con la economía del norte de Marruecos. Eso me parece una tontería. ¿O es que en Marruecos se preocupa de los 11.000 parados que tenemos en Ceuta? No, ¿verdad que no? Por lo tanto, eso me parece una tremenda tontería. Una cosa es las buenas relaciones, una cosa es el entendimiento y otra cosa es el cumplimiento de las leyes. Y aquí hay unos señores defraudadores, incumplidores de las leyes, que se están aprovechando de tener unas autoridades y un gobierno local que no cumple con la normativa vigente. Y que ha habido una dejadez año tras año hasta que se está llegando a la situación que se está llegando. Y eso nada tiene que ver con las buenas relaciones, porque cuando Marruecos le ha interesado ha cortado la entrada de porteadores y no ha pensado el perjuicio que le ocasiona eso a las arcas municipales o a los comerciantes de Ceuta, sino que no se pasa y no se pasa. Hasta que otra vez ha abierto la mano porque tiene una presión interna. Por lo tanto, el polígono, tal y como está, hay que terminar con el polígono. Hay que terminar. Yo sé que esto me va a tener mucha crítica. Y empezar de cero. Y para empezar de cero y convertirlo en un polígono, lo primero que hay que hacer es quitar que el paso fronterizo esté dentro del polígono. Si no se puede pasar por donde pasa todo el mundo, que lo amplíen, como ha hecho Marruecos. Pues si tiene ahí el paso de porteadores nuevos. El problema es simplemente abrirlo. Bueno, o sea, pero que eso será una negociación. Mira, cuando todos los años está el paso tránsito del estrecho, ¿tú sabes cuántas reuniones hay con la autoridad de Marruecos en un lado y en otro? Unas cuantas. Para que no tengan problemas los marroquíes que vienen de Francia, Alemania, y que sea fluido el paso, se le atienda en Algeciras, se le ponga zona de descanso. Me parece lógico. Pues este problema también hay que tratarlo a esos niveles. Esto es un paso mucho más importante que una vez al año el paso tránsito del estrecho. Esto es el paso tránsito de Ceuta-Castillejo, Castillejo-Ceuta, no una vez al año, sino diario. Bueno, por lo tanto, sí. Yo me parece a mí que lo que hay que hacer es tener valentía para poder coger el toro por los cuernos y hacer la propuesta de Caballa, o no de Caballa, sino de todo el gobierno y oposición, porque esto no es un problema de Caballa o del gobierno, esto es un problema de la ciudad de Ceuta.
Nos queda muy poco para terminar ya el programa. Como puntualización de este tema, ¿qué pasó en el Pleno? Porque este plan que presentaba Coalición Caballas ya no salía... No salía adelante, tenía el apoyo del PSOE, pero se estuvo tanto... Sí, tú has dicho también que era importante las votaciones que salieron. Me dice que tenía su propia propuesta también, se abstuvo también Ciudadanos. Obviamente el Partido Popular votó en contra. Yo quería referirme a la foto, ¿no? A la foto de portada que antes nos habíamos dejado colgado ese asunto, ¿no? Bueno, la foto, seguramente todo el que nos esté escuchando recordará, ¿no? Porque en el polígono del Tarajal fallecieron 2 mujeres aplastadas. Mejor no recordarlo. La foto, mejor no recordarlo. Pero hay que explicarlo. ¿Por qué, no? Bueno, pues las mujeres fallecieron. Esta escalera está, en teoría, debe estar cerrada, pues para evitar ese paso entre 2 polígonos por el cual se corta camino y se evita, pues creo que un recorrido de 400 metros para los porteadores. Bueno, pues ayer estaba abierta, ¿y qué pasa? Bueno, pues cuando tú dejas una puerta abierta y para cortar camino, pues que todo el mundo la utiliza, y la imagen es suficientemente elocuente, porque ahí fue en una avalancha, en esa escalera donde fallecieron esas 2 mujeres en el año 2009, fíjate, ¿no? Con tanta inversión que se hace, es tan simple como hacer un puente elevado de 300 metros, o sea, un paso elevado, para no tener que bajar y subir una escalera de este peligro. Es tan sencillo como eso. O sea, soluciones técnicas siempre, ¿no? hay todas. Que en esa escalera ha habido muerte. Claro. Esa escalera tiene que estar cerrada. Y a quien corresponda. Yo no sé si eso corresponde a la autoridad municipal, si corresponde a los dueños de las naves adyacentes, si corresponde a la comunidad de propietarios. Pero esa escalera debe estar cerrada porque hay precedentes de un accidente mortal. Pero es una de tantas cuestiones que se encuentran allí, que se hace... Mañana abriremos otra vez las páginas del Faro con el tema del polígono. Bueno, que no has dicho que se observa al policía, que yo entiendo que va a cerrar aquello. Yo no sé si va a cerrar o sí, está allí... va a dirección, porque son cuestiones que pasan allí. Pero el caso es que está abierto, ¿no? Sí, sí, hay con mucha y con los precedentes que hay, yo creo que... Sí, el otro tema que habíamos comentado, que se había abordado también en el Pleno, el plan de interculturalidad, que tampoco salía adelante. Es un plan presentado por Caballas, no salió adelante, aunque sí obtuvo respaldo de parte de la oposición, en este caso sí de Medice. Bueno, un plan que intenta fomentar la interculturalidad. Entiende Caballas, en este caso el diputado que defendió la propuesta, Juan Luis Aróstegui, que la interculturalidad no es algo que sea natural, sino que debe ser de alguna manera propiciado y construido, ¿no? Diseñado, ¿no? Para mejorar la convivencia, que hay que trabajar sobre todo sobre los adolescentes a partir de determinada edad, que es cuando comienzan a construirse, digamos, las personalidades y la identidad de cada uno. Él le ponía la franja de edad entre los 12 y los 16 años. ¿Cómo en teoría se iba a trabajar en ese plan que no salió adelante? Bueno, pues fomentando a través de un concurso de ideas, con un presupuesto bastante ambicioso, 600.000 euros, para 10 actividades, cada una de ellas 60.000 euros, que estamos hablando de 10 millones de pesetas, o sea, que son actividades que deben tener una duración además en el tiempo bastante importante, de en torno a los 6 meses, y esas actividades a su vez deberían estar organizadas por colectivos jóvenes, cooperativas o asociaciones jóvenes, que fueran las que se encargaran de, digamos, de fomentar, ¿no?, los lazos interculturales entre chicos de distintas comunidades en unas edades que se entiende que son edades muy críticas, donde se conforma la personalidad y donde cada uno ya va, en la adolescencia, cada uno ya va dirigiendo su vida hacia un determinado objetivo, enfocando su vida, ¿no?, hacia un determinado cometido y tal, ¿no? Bueno, no salió adelante. La contrapropuesta del gobierno, bueno, dejaba ese presupuesto de 600.000 euros, que quizás fuera un presupuesto demasiado ambicioso para este tipo de actividades, en 30.000, es decir, lo dejaba reducido al 5% prácticamente. Y bueno, una contrapropuesta en la que con esos 30.000 euros, pues el gobierno pretendía, pues, iniciar con una especie de actividad piloto, y una vez viendo a ver cómo salía, pues ya de otra manera desarrollar el plan, ¿no? Esa contrapropuesta no fue aceptada por Caballas, ¿no? Decía Juan Luis Aróstegui ayer en el Pleno, bueno, pues la necesidad de tener una programación de este tipo, ¿no?, en una ciudad como Ceuta, en la que hay una coexistencia de tantas comunidades culturales y religiosas,
y él ponía como ejemplo, bueno, pues que después dice de los atentados de París, del viernes 13 de noviembre, bueno, que él estaba espantado, ¿no?, de lo que había leído y de lo que había visto de comentarios de ceutíes en las redes sociales, ¿no? Y decía que precisamente por ese tipo de comentarios, precisamente por ese parecía que a su juicio poco entendimiento, ¿no?, entre comunidades, que era más necesario que nunca un plan de estas características. A mí me parece bien el fondo, la presentación me parece mal. A mí ya cuando se habla de un plan de interculturalidad y tal, a mí me gustaría que se hablara de un plan de incorporación y convivencia de los jóvenes ceutíes. A mí las culturas, las religiones deben de quedar aparcadas en el contexto familiar, pero en el contexto de la sociedad ceutí debe ser un todo y no hacerlo por estanco, departamento estanco. Por lo tanto, me parecería muy bien que haya unos concursos para sacar ideas, para poner en activo, en activo a esos jóvenes, sean de la religión que sean y sean de la cultura que sean. Aquí lo que se trata es que tenemos un problema de la juventud ceutí, de que no encuentran salida, que no tienen actividad y que terminan, pues eso, pegados a la pared, fumándose un porro o perdiendo el tiempo. Poner en marcha actividades, sean pilotos o no, para no interculturales, sino para coordinación, ocupación, y proyectos que pueda ser ilusionante para gente de 12 a 16 años, que es cuando se está desarrollando la personalidad, como tú bien dices, me parece una buena idea. Pero no por el hecho de las diferencias religiosas, sino por el hecho de que tenemos 11.000 jóvenes y yo no sé cuántos de los 11.000 son hebreos, indios, cristianos o musulmanes. No lo sé, sinceramente no lo sé, pero es que tampoco me preocupa. Para mí un joven de 14 años, de 15 años, tiene los mismos derechos en Ceuta si es español, sea de la cultura, de la religión o del padre o de la madre que quiera que lo haya parido. Por lo tanto, ahí donde yo creo que falla y ahí donde yo creo que no se debe hacer partidismo, no debe decir yo propongo esto a apuntarme un tanto, y la oposición y el equipo de gobierno dice no, yo doy a dar una mijita para no decir que no, pongo 30.000 euros y que sirva de piloto. No, es un problema de la ciudad, como el Tarajá hablamos antes, donde, pues no decir un problema de Estado, pero de un mini Estado como el nuestro, de una sociedad ceutí que es muy específica, con problemas muy específicos, donde tanto la oposición como el gobierno deben de tirarse días y días buscando soluciones. Y llegando a un punto de encuentro con sus diferencias y con sus matices. Pero luego llegamos nosotros, pero llegará a la convivencia no es problema para los ceutíes. No, pero si no se trata de la convivencia, no, yo no estoy hablando de la convivencia. Es que ya digo que ese matiz que a mí no me gusta. Yo estoy hablando del problema de 11.000 niños que no saben qué hacer, que han dejado de estudiar, que no tienen medio para seguir estudiando, o no quieren o no pueden, y que están todo el día ociosos sin saber qué hacer. Y que hay que buscar unas actividades y poner los medios necesarios. Yo no sé si son 600.000, 300.000 o 2 millones de euros. Pero ponerle los medios necesarios y que haya ese concurso de ideas para que se sientan realizados y tengan una etapa de su vida de ocupacional. En algún sentido, en la formación, en la cultural, en la deportiva, en algún sentido. Pero en ese sentido no es por la división cultural, sino es porque hay una necesidad, porque habrá niños con 16 años que ya han dejado de estudiar, que sean católicos, como lo habrán muchísimos musulmanes, como puede ser que haya algún hebreo o haya algún indio. Por lo tanto, la necesidad es de los 11.000 niños que tenemos, los 11.000 jóvenes que tenemos inactivos, y que hay que buscarles esa actividad. Primero, como no pueden trabajar de 12 a 16, enfocarlo en una ocupación
que les sirva de desarrollo mental y de desarrollo físico. Y después tenemos otro número importante, 18 años, que puede trabajar, que hay que buscarle también una salida airosa, que no es fácil. Yo no tengo la varita mágica, es muy fácil hablar y poco realizar, pero no tengo la varita mágica. Pero hombre, hay mucho, están los planes de empleo, está la escuela de formación, está una escuela de hostelería, hay una serie de servicios públicos que lo pueden realizar los jóvenes perfectamente, y darle una salida, Yo prefiero que el dinero de las bombillas de Navidad se gasten en desarrollar esa posible salida a los jóvenes, que tenemos muy bonito la ciudad, con muchas bombillas en Navidad, en el Diwali, en el Ramadán, y ahora lo van a poner también hasta el Día de los Enamorados. O sea, no es que esté en contra de la iluminación navideña, que yo me encanta la Navidad, y mucho más siendo cristiano como soy, pero reconozco que Ceuta necesita tiene otras necesidades, y por eso digo que no se debe de llevar a un pleno una propuesta para lucirse y decir, nosotros proponemos esto y nos lo rechaza el gobierno. No, siéntense con el gobierno, tírese una semana discutiendo y lleguen a unas conclusiones. Nos quedan 2 minutos tan solo, el último minuto para luz y oscuridad, pero querías hablar de la modificación del reglamento brevemente, que sé que tienes esa capacidad, Rocío, porque esta semana ya lo diré, los plenos bajo ese nuevo reglamento, pero ahora se va a modificar de nuevo. Se quiere presentar una propuesta consensuada entre todos los grupos, pues, para dar también participación directa a la ciudadanía en el orden del día de los plenos. No sabemos todavía cómo se va a articular, pero vamos, me parece una buena iniciativa. Eso es una caja de grillos, como se apruebe y no se articule bien. Por lo tanto, veremos cómo se articula. Esa veremos, porque todavía está muy... Claro, todavía está ahí, pero salía... Es algo para principios de año podríamos que hablar salía de ayer en el pleno. Venga, luz y oscuridad. Pues yo la oscuridad se olvida otra vez al puñetero Tarajá y a la falta de concreción que hay por parte de las autoridades. Perfecto. Yo igual, pero sobre todo la foto, ¿no? Porque la foto es para mí bastante significativa de que esa escalera es que no debe estar abierta ni siquiera un minuto, ¿no? Ya. ¿Y la luz? La luz se olvida la propuesta de Caballa, que aunque no me gusta el fundamento inicial como la encabeza, sí me gusta el fondo. Y el fondo es que hay que buscar una solución de actividad a los niños de 12 años que han dejado de ir al colegio, o de 14 años hasta los 18. No, yo me sumo también a ese tema. Vale, perfecto. Nos tenemos que marchar mañana de nuevo, otra edición de La Voz del Faro, pero ahora la programación continúa aquí en el 89.8 de la frecuencia modulada, y también sabéis que nos podéis ver a través de internet en Faro TV. Llegan los compañeros tomando el relevo y yo vuelvo con todos vosotros a la 1 en Ahora Contigo. Besos. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.